El violinista en el tejado es un musical un poco antiguo que busca presentar la idiosincrasia del pueblo judío, esto es, las costumbres muy particulares del pueblo judío, su forma de pensar, su forma de hacer negocios, su forma de vestir, su forma de contraer matrimonio y demás. De manera que este musical intenta manifestar las particularidades del pueblo judío, Pero si preguntáramos nosotros, a la luz de Números capítulo 5, ¿cuál fue el elemento más particular, más único del pueblo de Israel que lo distingue o lo distinguió más bien de todos los demás? Nota que estoy hablando de cuál fue el elemento que lo distinguió pasado, ya que estoy convencido a la luz del Nuevo Testamento que el pueblo de Israel ha dejado de ser la nación elegida de Dios. La iglesia lo es hoy en día. ¿Cuál es la más grande particularidad, cuál fue la más grande particularidad del pueblo de Israel? Número 5 nos da una clara respuesta a esa pregunta. ¿Qué tenemos en número 5? Bueno, tenemos tres sencillas divisiones. En primer lugar, leyes higiénicas. Los hombres inmundos no debían estar en el campamento. ¿Qué más tenemos? Leyes de restitución, o sea, cómo debían pagarse los daños que se hacían. Y en tercer lugar tenemos esta que quizá para algunos extraña ley llamada la ley de los celos. ¿Cuánta variedad de leyes en este solo capítulo? ¿No es verdad? Desde capítulo Éxodo que hemos venido meditando, Éxodo, Levítico y ahora Números, nos hemos encontrado con muchas leyes. Y ahora continuamos viendo tres leyes, unas de higiene, otras de restitución y otras leyes de celos en un solo capítulo. No obstante, hay un común denominador en los tres tipos de leyes de número 5. Y este común denominador responde a nuestra pregunta: ¿cuál fue el aspecto más particular del pueblo de Israel? Miren, déjenme intentar demostrarlo. ¿Por qué leyes higiénicas? ¿Por qué leyes en donde un hombre que estaba inmundo bajo ciertas situaciones, leprosos, y nosotros vimos en el libro de Levítico otras muchas formas en las cuales un hombre se podía convertir inmundo y una mujer? Hombre y mujer podían caer en ciertas situaciones donde se volvieran inmundos religiosamente hablando. Miren el versículo 3. El versículo 3 responde a esta pregunta. Dice así: a hombre como a mujeres echaréis los inmundos. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento. ¿Por qué? ¿Por qué debían echar fuera al inmundo? Porque para no contaminar el campamento, dice, de aquellos entre los cuales yo habito. La razón es porque Dios habita en el pueblo de Israel de una forma especial, de una forma única. Iba a haber ciertas leyes externas religiosas debido a que la presencia de Dios le acompañaría al pueblo. Por ejemplo, podemos avanzar. ¿Y por qué las leyes de restitución? Bueno,
Nosotros no tenemos en este texto la razón explícita, pero sí en otros. Por ejemplo, hemos visto anteriormente que la razón por la cual el pueblo de Israel debe ser bondadoso con el extranjero, no debe hacer negocios malos, sino que debe hacer aún bien a su prójimo, es porque Dios rescató a este pueblo de Israel y ahora le era su especial tesoro, y por lo tanto, como Dios habitaba en el pueblo no se podía contaminar de injusticia e inmundicia, porque Dios iba a estar allí. Dios no iba a pasar por alto los pecados del pueblo. Dios no los iba a ignorar. El pueblo no se podía rebelar como si Dios no gobernara en el pueblo. Así que esto nos empieza a dar respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál fue el aspecto más particular que distinguió al pueblo de Israel? Pero si esto simplemente nos ha dado la introducción a la respuesta, la ley de los celos nos da la respuesta absolutamente clara. La ley de los celos. Si un hombre llegaba a dudar de su mujer, pensando que ella lo engañó, no podía tomar acciones inmediatas sin antes buscar la verdad. Miren, debido a que Dios habitaba en ese pueblo, un hombre no podía tomar la mujer de otro y una mujer no podía tomar al hombre de otra, porque Dios habitaba ahí. No obstante, en otras culturas en este mismo tiempo, los celos de un hombre podían haber sido suficientes como para traer el juicio de muerte a la mujer, pero no así en el lugar donde Dios habita. No así en donde Dios mora. Dios mora en Israel, y por lo tanto en Israel no puede haber tales acciones tan atroces como matar a una mujer injustamente. Juzgar a una mujer cuando todo había sido una mentira, una falsedad. Así que desde aquí empezamos a ver todavía la particularidad del pueblo de Israel. Esta era una ley que protegía a la mujer. ¿Sabe? He escuchado a muchos decir que la Biblia en realidad es un libro que está en contra de la mujer, pero es porque no lo han leído y no lo han entendido bien. Miren cómo en esta época tan, entre comillas, poco desarrollada, ya veíamos las leyes santas de Jehová aún teniendo cuidados de la mujer. Así que si el hombre empezaba a tener dudas de que ella la pudo haber engañado, tenía que seguir un procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Bueno, la iban a llevar al sacerdote, y el sacerdote iba a tomar de las cenizas, iba a ponerlas en el agua, iba a hacer esta bebida, por llamarlo así, esta poción. Y la mujer lo iba a beber. Ella iba a declarar una maldición sobre sí misma al decir amén, amén a las palabras del sacerdote. Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, sí, que así sea, que así pase. Si la mujer realmente había engañado al hombre, las aguas harían el efecto de traer la maldición. Sus entrañas, su vientre se hincharía y su muslo caería, demostrando así su infidelidad, demostrando así su impureza. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si las aguas le hubieran traído la maldición a la mujer y ella no había adulterado? ¿Alguna vez te lo habías preguntado? O quizá al leerlo lo preguntaste en tu mente.
oye, y si la mujer era inocente, pero sí, esta cosa, esta pócima, sí la dañó, sí le provocó el daño, pero en realidad era inocente, ¿qué respondemos a eso? ¿Qué hubiera pasado en tal situación? ¿Hubiese habido injusticia en el pueblo que Dios mora? Pero la respuesta es esta. Nunca, nunca, nunca tal evento pasó. Nunca. Si la mujer era inocente, tales aguas amargas nunca habrían producido el juicio que la adúltera debía recibir. Nunca se hubiese producido tal situación, tal acontecimiento. La mujer inocente podía tomar la bebida con confianza diciendo, amén, amén, que se demuestre que soy justa. No obstante, la mujer adúltera no podía tomarla de esa forma. La que no había adulterado sí, pero la adúltera debía tomarlo con temor. Y tú preguntarás, ¿y por qué estás tan seguro que tal cosa nunca, nunca, nunca hubiese pasado? Por la misma razón que los inmundos debían ser sacados del campamento. Porque Dios reinaba en su pueblo Israel. Porque Dios era el que traería el juicio o el que no traería el juicio. Mira, las mismas aguas mostrarían la inocencia de una o la culpabilidad de la otra. La razón por la cual el pueblo podía seguir estos lineamientos es sencillo. Dios gobernaba. Este pensamiento es muy lejano al que la filosofía de nuestros días nos ha metido, que Dios está tan lejos como para acercarse al mundo. Pero tal pensamiento no es sino pagano y blasfemo, pues las Escrituras nos muestran no solo que Dios creó el mundo, sino que Dios se paseaba en el jardín que Él creó. Y después, aunque el hombre pecó, Dios se volvió a acercar al hombre para morar con Él. Y es lo que tenemos aquí en el tabernáculo. Y es lo que tenemos con el pueblo de Israel. Dios acercándose al pueblo, teniendo comunión con el pueblo, protegiendo al pueblo. No iba a suceder una injusticia en tal situación. La característica principal del pueblo de Israel no fue su forma de casarse. No fueron tal cuales simplemente las leyes que tenían sobre sí y demás. Su más particular distintivo fue este. Dios reinaba en medio de ellos. Jehová se paseaba en medio de ellos. Dios manifestaba su presencia al pueblo. Dios dirigía al pueblo. Dios gobernaba al pueblo. Dios protegía al pueblo. No obstante, en nuestros días he dicho que el pueblo de Israel ha dejado de ser la nación especial de Dios. Y hoy en día, ¿quién posee tal privilegio de ser la nación santa de Dios? El apóstol Pedro dice que es la iglesia. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No por nada el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: gracia y paz a vosotros, a los que están en Ponto, en Galacia, y les llama de esta forma, elegidos de la dispersión. ¿Por qué les llama elegidos de la dispersión? Estos dos atributos, elegidos de la dispersión, eran atributos que les aplicaban a los judíos, pero ahora el apóstol Pedro ya no se los aplica a Israel, ahora se los aplica a los gentiles. La iglesia de Cristo es la nación santa de Dios. Y la misma realidad que identificamos en número 5, de que Dios moraba en medio del pueblo, que Dios gobernaba, que su presencia está cerca, es la misma verdad que se asegura para la iglesia de Cristo. ¿No tenemos un evento muy semejante de un juicio como el de Celos en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira intentan mentir a los apóstoles?
Y ellos traen una ofrenda diciendo, esto es todo de lo que conseguimos del terreno que vendimos. Y ellos dicen, no has mentido a hombre, has mentido al Espíritu Santo. Y al instante cae fulminado. Y al instante el juicio cae sobre ellos. La iglesia es hoy la nación santa en la que el vivo Dios se mueve. Esto debe traer, hermanos, esto debe traernos al menos 3 cosas a los cristianos. En primer lugar, debe animarnos a participar de la iglesia, ya que este es un organismo vivo. No es simplemente un hombre hablando a unos hombres, es Dios por medio de instrumentos falibles, por medio de instrumentos humanos, hablando su santa e infalible verdad a los hombres. Tengo confianza, hermanos, de ser animado a asistir al día del Señor, de asistir a la iglesia, por la razón principal que Dios morará entre nosotros. Oh, hermanos, no es un local, no es cierta construcción, es Dios que mora. Lo mismo se dice en 1 Corintios capítulo 14, si no me equivoco, cuando manifiesta el orden que debe haber en la iglesia para que cuando los que no creen en Dios lleguen, vean y puedan gozar de la presencia de Dios y caigan de su rostro hasta el piso reconociendo que Dios es. Hermanos, esa es la verdad en cuanto a una verdadera iglesia. Dios está en medio de ellos. Oh, pero esto debe traer temor a los miembros de la iglesia. Si Dios se mueve en la iglesia como se movía en el jardín, debe haber temor reverente. Debe haber la libertad de no guardar, de no esconder nuestros pecados, sino confesarnos a Dios. De no vivir en medio de la iglesia con calumnias, con chismes, sino sabiendo que Dios puede traer todo a la luz. Y hermanos, es impresionante cómo Dios obra y ha obrado, y estoy seguro seguirá obrando para evidenciar y sacar a los que intentan hacer mal. Y por otro lado, esto nos debe dar paciencia como iglesia. Si Dios gobierna la iglesia, es verdad, lo hace a través de hombres imperfectos, con errores, con muchas deficiencias. Sí, esos son los pastores. Aunque Dios gobierna la iglesia a través de estos hombres que tienen tantas fallas y errores, no obstante, Dios está sobre ellos. Y la iglesia debe tener paciencia y debe confiar de que si están en una verdadera iglesia, Dios va a estar dirigiendo a esos hombres para que se tomen las mejores decisiones para el bienestar de la iglesia. En procesos de disciplina, en procesos que quizá tenemos otra opinión, debemos descansar de que aún si se pudieron haber equivocado ellos, Dios traerá todo a la luz porque Dios reina. Es una actitud de incredulidad y es una actitud de desprecio dejar la iglesia o tratarla haciendo división, haciendo problema, cuando no se hacen las cosas como yo pienso se deben hacer. Y amigo, aún para ti hay una instrucción. Aún para ti hay una instrucción. Puedes buscar en la iglesia. Puedes buscar en la iglesia el mensaje de salvación y la obra de Dios en tu corazón. ¿Sabes? No es el recinto. En este lugar no hay nada especial. Paredes, láminas y es todo. No hay nada especial. Pero una verdadera iglesia. ¿Cuál es una verdadera iglesia? 3 características debe poseer. Una que predica el verdadero evangelio, una que practica las ordenanzas correctamente y una que aplica la disciplina de la iglesia correctamente. Si tú asistes, si tú vas a una iglesia de ese tipo, tú puedes esperar,
Tú puedes esperar que Dios va a obrar. Puedes venir con confianza esperando que tu orgullo sea derrotado, que tu pecado caiga, que tu corazón se rinda a Cristo y encontrar así el único camino de salvación. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1 llamó a los discípulos para que fuesen pescadores de hombres. Así que todos los que predican la enseñanza de los apóstoles, el verdadero evangelio, esos son pescadores de hombres. Ahí te deberías de arrimar, donde ves que hay agua, donde ves que fluye el evangelio, donde ves que se predica del pecado, donde ves que se predica de la gloriosa cruz de Cristo. Ese es el lugar en donde debes acercar tu alma, mi amigo. Porque es solo por medio del mensaje del evangelio. Mira esto, no es por la iglesia, no es por el pastor, no es por ciertos hombres. La única razón por la que Dios salva hoy en día es porque el evangelio es el poder de Dios para salvar. La iglesia es solo el mensajero, la iglesia es solo el contenedor, pero en ello puedes descansar y esperar en Dios, que obrara hoy en los que están entre nosotros para salvación. Hermanos, teniendo tal instrucción en Números 5, temamos a nuestro Dios y agradezcámosle. Y cuando cantemos, hermanos, no cantemos simplemente de memoria lo que ya no sabemos. Recordemos que Dios está entre nosotros. Para la mente carnal, para la mente natural, para la mente no regenerada, esto es difícil de entender. Pero tú, mi amado hermano, gózate mientras cantas, sabiendo que le cantas al Dios que está entre nosotros. Que su iglesia se regocije en estas preciosas verdades. Hermanos, preparemos nuestro corazón y seamos librados de cantar en incredulidad y adorar en incredulidad, y seamos guardados de leer en incredulidad, de escuchar en incredulidad, y más bien sepamos que la razón por la cual el día del Señor, la predicación, la lectura, los cantos son vivos es porque Dios se mueve entre nosotros.